pregunten nada más, ¿no? Para que no quede ninguna duda sin resolver. ¿Correcto? ¿Me están escuchando bien en este momento? Sí, doctor. Ok, comenzamos entonces. Esto es lo que usualmente viene de emergencia del hospital, ¿no? Yo soy traumatólogo del Hipólito Unanue, sé de ustedes, y con mucha frecuencia vemos este tipo de lesiones en los pacientes, ¿no? Importante que vean que es una lesión severa que se debe a un traumatismo de alta energía, ¿no? Miren el daño óseo y el daño de partes blandas, ¿no? Este paciente probablemente tiene ya una amputación, ¿no? Prácticamente es una amputación. Probablemente los vasos están dañados, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema con estos pacientes? O sea, desde el punto de vista de CP4, ¿no? Nosotros tenemos otro enfoque, ¿no? El traumatólogo, nosotros los traumatólogos manejamos esto con cierto criterio, como un paciente compensado, ¿no? Nosotros en traumatología recibimos al paciente e intervenimos cuando el paciente está compensado. Si es que el paciente está en shock, una anemia aguda, por ejemplo, nosotros no lo vamos a manejar, lo va a manejar el servicio de shock trauma o el servicio de UCI, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y nosotros, una vez que el paciente está compensado y el anestesiólogo nos dice que nosotros podemos intervenir, intervenimos, ¿no? Obviamente, antes de hacer una intervención quirúrgica, el manejo de este paciente tiene ciertos parámetros, ¿no? Que ya nosotros vamos a describir más o menos en las siguientes láminas. Eso es una fractura expuesta, obviamente. Verán ustedes la exposición del hueso, ¿no? Ven mi puntero, ¿no? Ah, Sí, doctor. doctor, sigue en la primera diapositiva. No, pero ven mi puntero, quiero decir. Sí. Ok, la imagen, cómo llega el paciente y la radiografía, ¿no? Ok, Eso no entonces, se ve, doctor. ¿perdón? Está en la primera diapositiva, doctor. ¿No ha pasado la Sigue la segunda? presentación. No, Acabo de cambiar y no se ve. no, doctor. ¿Ahora la ven? Ahora sí, doctor. Ya, entonces en este tamaño no me voy a presentar. Pero ustedes alcanzan a leer lo que dice, ¿no? Sí, doctor. Ok, entonces, algunos objetivos, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de estas lesiones musculoesqueléticas en pacientes a veces o pacientes politraumatizados, ¿no? O sea, no solamente tienen una lesión, que difícilmente una sola lesión va a poner en riesgo la vida del paciente, sino cuando son pacientes politraumatizados, ¿no? Vamos a hablar acerca de las prioridades, ¿no? De la evaluación primaria, ¿no? Primero, como dice su nombre, la evaluación primaria, la reanimación de los pacientes con lesiones de las extremidades, ¿no? Son lesiones peligrosas, potencialmente peligrosas para la vida, ¿no? Para la vida, o sea, que puede traer eh, el problema, el paciente puede morir de manera casi inmediata, ¿no? A eso nos referimos. Porque obviamente ese tipo de fracturas o ese tipo de lesiones pueden traer complicaciones tardías, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando del momento en que el paciente tiene el accidente, ¿no? Y que tiene estas lesiones que son potencialmente peligrosas para la vida en ese momento. Vamos a identificar, ¿no es cierto?, aspectos como la hemorragia de las extremidades que van a amenazar la vida. Hay fracturas, como las fracturas de fémur, por ejemplo, que pueden sangrar 1 litro y medio, ¿no? Y hay pacientes que llegan con fracturas bilaterales de fémur, hay pacientes que llegan con fracturas de fémur y tibia, lo que nosotros llamamos una rodilla flotante, ¿no? Y a veces es bilateral. Los accidentes en motocicleta, generalmente, últimamente estamos viendo ese tipo de accidentes muy, muy, muy complejos, ¿no? También vamos a ver algunos elementos, ¿no?, de la evaluación secundaria del paciente, ¿no? Tengan en cuenta que la evaluación primaria vemos los aspectos de la vida del paciente y la evaluación secundaria
ya es el aspecto que nosotros en el hospital como traumatólogos vemos, ¿no? Para orientados a la recuperación de la fractura, evitar de que haya infecciones, evitar de que el paciente tenga limitación funcional después, ¿no? Entonces, vamos a ver unas nociones sobre las lesiones musculoesqueléticas y cómo las manejamos, ¿no? Ahora, en el 5 dice las extremidades, lesiones que pueden ser mortales, ¿no? Sangrados profusos, amputaciones, sobre todo lesiones de pelvis, ¿ya? No se olviden, las lesiones de pelvis de alta energía pueden traer sangrado y el paciente puede fallecer por este sangrado, sobre todo del sistema venoso, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar ese tipo de complicaciones? Bien, ahora hay lesiones distintas, ¿no? Hay contusiones, laceraciones, etcétera, ¿no? Hay luxaciones, ¿no? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se manejan? Generalmente una luxación es una emergencia que tenemos que resolverla pronto, ¿no? Y algunos principios de inmovilización, ¿no? La inmovilización del paciente con este tipo de lesiones es fundamental. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, la evaluación primaria, ¿no? Consiste en identificar las lesiones que el paciente que pueden ser potencialmente mortales, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, priorizar lo más urgente. Obviamente, tenemos un paciente que está sangrando, ¿no? Profusamente por una arteria, por ejemplo. Eso es prioritario a que nosotros inmovilicemos dicha extremidad, ¿es cierto? Es algo obvio, pero en eso consiste la evaluación primaria, ¿no? Entonces, lo importante es priorizar las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente. Obviamente, estas lesiones, por ser de alta energía, no solamente ocasionan un daño en la extremidad, frecuentemente se asocian con lesiones en otros sistemas, ¿no es cierto? Torácicas, abdominales, TECs, etcétera, ¿no? Entonces, también esto implica prevenir las complicaciones y prevenir la discapacidad. En esta imagen que ustedes ven a la derecha, se puede ver el sistema arterial, el sistema venoso, ¿no? Que está en relación con el anillo pélvico, ¿no? El anillo pélvico protege, pues, estructuras, ¿no? Estas estructuras retroperitoneales, protege estructuras como la vejiga, ¿no? Los riñones, los conductos urinarios, y se dañan cuando hay un traumatismo de alta energía, con inestabilidad de la pelvis. Muchas veces las lesiones, si son arteriales, son mortales casi inmediatamente, ¿no? Pero cuando el paciente llega a la unidad de shock trauma del hospital y comienza a presentar una anemia aguda, comienza a caer sus niveles de hematocrito, de hemoglobina, entonces uno sospecha que puede ser el sangrado a expensas de este sistema venoso. Y nosotros tenemos que proceder, tratar de inmovilizar la pelvis, se hace de varias maneras, para que podamos favorecer la hemostasia y que el paciente no sangre. Les repito, interrumpan si tienen alguna duda, ¿ya? Paso. Entonces, la evaluación primaria de un traumatismo musculoesquelético incluye, por supuesto, fijarnos en el sangrado, ¿no? Que puede ser evidente o puede ser una fractura cerrada, pero que también tiene un sangrado, ¿no? Que no es evidente, pero que ocasiona un tercer espacio, ¿no? Entonces, lo que dijimos, por ejemplo, una fractura de fémur puede sangrar 1 litro. Si es una fractura bilateral, 2 litros. Tranquilamente eso puede chocar al paciente, ¿no? Ok. Entonces, eso es importante, el sangrado. Primero, que el paciente no se nos choque. Segundo, cuando hay aplastamientos, por ejemplo, en este ejemplo, esto puede ser producto de un aplastamiento, ¿no? Un camión pasa por encima, hay un derrumbe, algo lo aplasta, o sea, esa atricción, esos aplastamientos producen necrosis muscular. Esa necrosis muscular produce liberación de mioglobina que frecuentemente taponan el riñón y producen una insuficiencia renal aguda, ¿no?
Entonces, eso es otro aspecto importante. Otro aspecto importante, traumatismos, fracturas que ocasionan síndromes compartimentales. Un síndrome compartimental implica el aumento de la presión en los compartimientos, por ejemplo, en la pierna, hay 4 compartimientos conocidos, y aumenta tanto la presión que la perfusión distal se ve interrumpida. Vence la presión intracompartimental, vence la presión de perfusión y la zona distal, el pie, por ejemplo, está en isquemia, ¿no? Hay una serie de manifestaciones y el síndrome compartimental es una emergencia quirúrgica para nosotros los traumatólogos. Tenemos 6 horas para resolver el problema, si no las consecuencias son necrosis de los elementos que entran en isquemia, nerviosa, muscular, y hay conocidos ya, conocida la complicación, ¿no? La extremidad entra en un síndrome que llamamos el síndrome isquémico de Bollmann, que es una secuela de un síndrome compartimental no resuelto de la manera adecuada. Otra complicación importante es la embolia grasa, ¿no? El paciente puede fallecer, ¿no? Entra en insuficiencia respiratoria y fallece, sobre todo en fracturas grandes, cadera, fémur, por ejemplo. ¿Ok? Heridas penetrantes, por supuesto, las heridas penetrantes que pueden causar sangrado, básicamente. Es importante también mencionar el trauma blunt. El trauma blunt se define como esos traumatismos que son cerrados, ¿no? El trauma blunt puede incluir un traumatismo cerrado en cabeza, en tórax, en abdomen, en el anillo pélvico, por ejemplo, ¿no? Es importante prestarle atención a ese tipo de lesiones. El paciente puede no evidenciar sangrado externo, pero este trauma blunt, o sea, una contusión, o sea, hecha por un artefacto o una compresión una contusión grande, ¿no? En un accidente de tráfico, por ejemplo, ¿no? Puede ocasionar este tipo de problemas. Es importante considerar cuando hay amputaciones y sangrado activo la utilización de torniquetes o compresión en la zona del sangrado, mientras nosotros podemos entrar a sala de operaciones y solucionar, hacer hemostasia adecuadamente. Nosotros en el servicio hemos visto amputaciones por el tren, por ejemplo, de pacientes que han llegado con las dos, amputadas las dos extremidades inferiores a nivel de muslo, ¿no? Y con un sangrado sumamente profuso, ¿no? Por las arterias femorales. Y bueno, en ese caso, ¿qué cosa hacemos nosotros? Colocamos un apósito estéril en el muñón y hacemos un vendaje elástico compresivo que puede parar temporalmente el sangrado hasta que el paciente lo programamos, lo llevamos de urgencia a sala de operaciones y hacemos la hemostasia en sala de operaciones. ¿Ok? Entonces, esa es una manera. Otra manera es el torniquete, ¿no? Entonces, importante en la evaluación primaria, reconocer y controlar la hemorragia, ¿no? La hemorragia arterial es típica, ¿no? Es secuencial, ¿no? Según los latidos cardíacos, como ustedes ven. El sangrado venoso también puede llegar a ser muy profuso, ¿no? Entonces, en esta imagen ustedes ven la colocación de un torniquete en una fractura expuesta, ¿no? En las fracturas expuestas es un tema aparte, ¿no? Las fracturas expuestas pueden ser por baja energía, fracturas expuestas de primer grado, segundo grado, pero las de tercer grado son por alta energía, ¿no? Las fracturas son complejas, o sea, son fracturas conminutas, las heridas son amplias, a colgajo, existe contaminación, ¿no? Cuerpos extraños muchas veces en la zona de la lesión, necrosis tisular por el mismo aplastamiento, el mismo traumatismo, y todo eso hace que nosotros tengamos que darle un tratamiento quirúrgico de emergencia a esos pacientes, ¿no? Si tenemos, si tenemos cuerpos extraños, tenemos que retirarlos. Si tenemos necrosis tisular, muscular, por ejemplo, tenemos que hacer un desbridamiento. Tenemos que lavar profusamente con cloruro de sodio. Tenemos que estabilizar, de preferencia con un fijador externo, como un control de daños, lo llamamos nosotros. Obviamente tenemos que hacer hemostasia previamente, ¿no?
dar tratamiento antibiótico, etcétera, ¿no? Es un tratamiento, si un paciente viene de esta manera, es un tratamiento muchas veces largo que implica varias cirugías, ¿no? Ok, pero la evaluación primaria consiste en solucionar el problema básicamente del sangrado, ¿no? Básicamente del sangrado. Entonces, ya como ya lo dijimos, puede ser un control de una hemorragia por compresión directa. Al inmovilizar la extremidad también, a veces nosotros contamos con un aparato de yeso, nosotros colocamos una inmovilización, alineamos la extremidad, traccionamos un poquito el pie, el talón, alineamos la extremidad, colocamos una férula de yeso, ponemos un apósito estéril, hacemos un vendaje más o menos compresivo en la zona y suele eso detener el sangrado hasta que nosotros entremos a sala de operaciones y ya bajo anestesia y bajo condiciones asépticas logramos hacer la limpieza quirúrgica, la hemostasia y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, la evaluación primaria, básicamente la hemorragia. Ver las partes blandas, si hay aplastamiento, no, tomar en cuenta de que puede haber una liberación de mioglobina por necrosis muscular. Según la guía que ustedes tienen de CP4, acá habla de una trampa, ¿no? Pérdida de lesiones musculoesqueléticas que no se reconocen de inmediato. Obviamente, una fractura de fémur cerrada o dos fracturas de fémur, fractura de fémur bilateral en el mismo paciente, son cerradas, no se evidencia el sangrado, pero ustedes ya saben cuánto puede sangrar un fémur. 1 litro y medio. Dos fracturas de fémur en el mismo paciente chocan al paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Reconocer que las fracturas de fémur y fracturas de huesos largos abiertos, cuando es evidente, fracturas expuestas, ¿no? Con gran afectación de partes blandas son sitios potenciales de hemorragia significativa. Claro que sí. ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, si hay una lesión arterial, ¿no? Una lesión arterial en un paciente que viene con un pie o con un traumatismo de estos, una fractura, ¿no? Si hay lesión arterial. Muchas veces la fractura se produce, tomamos una radiografía, vemos la fractura, pero muchas veces se ha lesionado la arteria también, ¿no? Eso sucede, por ejemplo, en las fracturas expuestas muchas veces, sucede en las fracturas por proyectil de arma de fuego con lesión vascular. Esas son las fracturas expuestas de tercer grado C, que nosotros clasificamos según la clasificación de Bustillo. Entonces, ¿cómo vemos esa extremidad, o ese pie, por ejemplo, o esa mano, si es el miembro superior? Pálida, ¿no? O cianótica. Tenemos que evaluar los pulsos periféricos. Acá en el pie, por ejemplo, están mostrando en la primera imagen, es el pulso pedio, ¿no? Detrás del maleolo tibial o maleolo interno, pues podemos palpar el pulso tibial, ¿no es cierto? Tibial posterior. Podemos subir detrás de la rodilla el pulso popliteo, ¿no? Entonces, esa es una evaluación que generalmente el cirujano vascular hace, pero que nosotros debemos también saber cómo hacerlo, ¿no? Generalmente el cirujano vascular toca el pulso de la extremidad afectada versus la extremidad sana y lo califica con cruces, ¿no? Si es débil es una cruz, si es moderado, 2 cruces o 3 cruces sobre 3 cruces, que significa que el pulso es fuerte y que, bueno, aparentemente el examen clínico es normal, ¿no? Obviamente hay exámenes auxiliares, como por ejemplo un ecodoppler, para visualizar, para ver si es que hay o no hay una interrupción del flujo sanguíneo, ¿no? Existen otras pruebas, el índice tobillo-brazo, o sea, tomamos la presión arterial en el miembro superior y en el miembro inferior, y si este índice, o sea, esta división es menor de 0,9, entonces nosotros podemos sospechar que hay una lesión arterial. Hay hematomas en expansión también, ¿no? A veces inicialmente no podemos visualizarlo y luego hay una masa fluctuante que es un hematoma que está comenzando a crecer y que comienza muchas veces diseca musculatura y puede aumentar de tamaño, ¿no? Eso es posible que suceda, por eso las evaluaciones deben ser secuenciales, ¿no? No hacer una evaluación y dejar al paciente, ¿ok? Entonces, todo esto debemos considerar y esta es una evaluación básicamente evaluación arterial. Seguimos con la evaluación primaria, ¿no?
El control de la hemorragia, presión manual de la herida, es una manera de hacerlo. Una venda elástica circunferencial, ¿sí? Primero colocando un apósito estéril sobre la zona o varios apósitos, haciendo una cosa un poco voluminosa. Una presión manual de la arteria proximal, claro, podemos comprimirla a nivel proximal, en la base del muslo, por ejemplo. No es sencillo hacer esto, ¿no? No es sencillo. Torniquete manual o neumático, ¿no? En este caso se puede colocar, ¿no? Nosotros en el hospital, ¿qué tenemos? Muchas veces tenemos esas sondas que colocan los cirujanos torácicos y que son unas especies de jebes, mangueritas de jebe amarillas. Eso la colocamos alrededor de la extremidad y eso funciona a modo de torniquete, ¿no? Es un torniquete elástico. Entonces, una fractura bilateral de fémur, ¿no? Son lesiones de alta energía, por supuesto, y generalmente hay lesiones asociadas, ¿no? Entonces, acá ven una fractura de fémur, ven la diáfisis del fémur, y usualmente no es una fractura única, pues, acá hay una fractura, pero ustedes ven arriba, ven la cadera, y ven de que hay una fractura de la pared posterior del acetábulo, y la cabeza prácticamente está saliéndose, está luxada, ¿no? Entonces, las fracturas de alta energía tienen fracturas complejas, daño de las partes blandas y lesiones asociadas en la misma extremidad o en otros sistemas, ¿no? Son pacientes politraumatizados, eso hay que considerar. Entonces, la trampa, según la guía de ustedes, dice retrasos en la transferencia a un centro de trauma. Claro, ustedes pueden ver el trauma cerrado, ese trauma blunt del que estábamos hablando, ¿no? Aparentemente el paciente está bien, pero tiene una hemorragia interna, ¿no? Entonces, eso hace que nos confiemos y muchas veces retrasamos la transferencia a un centro de trauma y el paciente se puede chocar en nuestro delante si es que no procedemos de manera rápida, ¿no? Entonces, la prevención es transferir al paciente con lesión vascular y fractura concomitante a un centro de trauma con vascular, de trauma, ¿no? Donde hay capacidad de reparar las lesiones vasculares, el cirujano de tórax y cardiovascular, y capacidades quirúrgicas ortopédicas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que aprender a reconocer, ¿no? Ver cuándo el paciente requiere de repente, conducta expectante o hacer una transferencia rápida. Tienen que ver qué signos de alarma hay en ese paciente para que procedan a la transferencia rápida. Entonces, acá como segundo punto, dice que las fracturas de fémur bilateral como produce un aumento significativo del riesgo de complicaciones y muertes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por el sangrado masivo que pueden provocar. ¿Se está escuchando, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta el momento? No, doctor, muy entendido. Seguimos entonces. El síndrome de aplastamiento, ¿no? O atricción. Vemos la foto, una estructura que ha colapsado, hay gente aplastada luego de un sismo, luego de un derrumbe, luego de un huaico, un accidente de tráfico, un camión que pasa sobre una persona, ¿no? Nosotros, cuando hay fracturas expuestas, entramos a sala y vemos que hay mucho músculo desvitalizado, ¿no? El aplastamiento ha desvitalizado el músculo. ¿Qué tenemos que hacer? Retirar el músculo, hacer el desbridamiento, ¿no? ¿Qué músculo retiramos? ¿Cómo sabemos si el músculo es un músculo que ya está desvitalizado o no está desvitalizado? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué parámetros ustedes buscarían ver en un músculo para decir este músculo lo retiro o este músculo lo conservo? Chicos. ¿Me oyen? Sí, doctor. A ver, mi grupo. Diana Torres. Sí, doctor, buenas noches. De repente ya lo hemos hablado. ¿Qué dices? ¿Cómo ves un músculo? Vas a ver si este músculo está necrótico o no, o está desvitalizado, porque tienes que hacer un desbridamiento. Porque si dejas un músculo en una limpieza quirúrgica, un músculo muerto, va a ser un caldo de cultivo, ¿no? ¿Qué parámetros
se te ocurren? ¿Qué características tiene un músculo que no está vital o que está vital? ¿Qué te parece el color? ¿Será un parámetro importante? Sí, doctor. El color, la contractibilidad, Así es, si sangra cuando se corta el músculo. así es. Músculo muerto no sangra, pues, ¿no? Uno lo corta con la tijera, no sangra. Músculo desvitalizado. Sangra, es un músculo vivo, hay que conservarlo. El último te falta. La consistencia. El tono muscular. Sí, Claro, el tono al muscular. final de cuentas es eso, ¿no? Gracias, gracias, Diana. Bueno, entonces, esos aplastamientos, esas necrosis musculares, ya lo dijimos, produce una rhabdomiólisis traumática, o sea, liberación de esa mioglobina que tapona eh, que tapona y produce una insuficiencia renal, ¿no? ¿Ok? Es una por aplastamiento, repito, atricción de la masa muscular. Hay un trauma directo, va a haber isquemia, necrosis y liberación de la mioglobina, ¿no? Entonces, se va a producir una serie de trastornos, acidosis metabólica, hipercalemia, hipocalcemia. Hipercalemia, se va a liberar el potasio, ¿no? Muscular, ¿no? Y una coagulación intravascular diseminada es posible que suceda, ¿no? Entonces, hay que solicitar ciertas pruebas de laboratorio, mioglobina en orina, creatina quinasa, para determinar los valores normales y ver si es que sucede este fenómeno, ¿no? El manejo. Nosotros los traumatólogos generalmente no hacemos el manejo de esto, ¿no? Pero eso lo hacen en las unidades de shock trauma, ¿no? Fluidos endovenosos, o sea, una buena hidratación, ¿no? Para prevenir la insuficiencia renal, ¿no? Te repito, la mioglobina tapona los riñones, ¿no? Entonces hay que expandir el intravascular, hay que alcalinizar con bicarbonato, y hay que producir una diuresis osmótica. Bueno, ese manejo no vamos a hablar mucho de eso ahora, ¿no? Entonces, ya saben, el síndrome de aplastamiento o también llamado crash syndrome, ¿no? En inglés, crash. Ok. Si podemos hablar de inmovilización, ¿por qué será importante inmovilizar a un paciente que tiene una fractura? Eso es una cosa muy importante. En primer lugar, inmovilizar una fractura o una extremidad que tiene una fractura alivia el dolor, ¿ya? Segundo, limita el daño. Limita el daño que puede ser producido por esa fractura. Disminuye el edema. Si nosotros no inmovilizamos una fractura, esa fractura no comienza a curar de la manera adecuada. O sea, para que la fractura comience a repararse, es necesario inmovilizar la extremidad, darle estabilidad a la fractura. Entonces, si nosotros vemos a este paciente que tiene una fractura de fémur en el miembro inferior derecho, en la primera foto, lo primero que tenemos que hacer es realinear. ¿Y cómo realineamos? Traccionamos. Jalamos una mano en el dorso del pie, otra mano en el talón y avisándole al paciente, hablándole al paciente y diciéndole, mira lo que voy a hacer. Nosotros traccionamos y alineamos la fractura. Una vez alineada, obviamente podemos poner un aparato que inmovilice, pues. Puede ser una férula de yeso, puede ser esta férula que ya está prefabricada de esa manera, es una férula parecida a la férula de Thompson que nosotros conocemos, ¿no? Generalmente nosotros no colocamos en una fractura este tipo de aparatos, con que no contamos en el hospital, pero lo que hacemos es una tracción. Colocamos una venda que se llama una tracción de partes blandas o tracción cutánea, ¿no? Esa bendita tiene un espaciador especial, una pita, una drisa, pasa por una polea y un peso. Eso mantiene una tracción mantenida. Eso es una buena inmovilización para este tipo de fracturas, ¿ya? Entonces, ¿para qué inmovilizamos además? Cuando hay una fractura, la fractura se desplaza, la fractura se cabalga, hay un acortamiento de la extremidad y nosotros no nos conviene que esté acortado por mucho tiempo porque después, en el momento quirúrgico, la reducción, o sea, la colocación de los fragmentos en su sitio va a ser más difícil. En cambio, si la extremidad está traccionada, se evita ese acortamiento excesivo y se mantiene más o menos próximo o alineada a la fractura. ¿Ok? Entonces, la inmovilización realinea la fractura, evita la movilidad excesiva, o evita el daño mayor de partes blandas. Se puede hacer con férulas, ¿no?
Obviamente, si es una evaluación primaria, tenemos que fijarnos en qué, en el sangrado, si no hay sangrado, etcétera, ¿no? Si no hay algo que pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, la reanimación o reanimar al paciente es prioridad sobre la inmovilización. Eso es algo obvio. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente donde sospechamos que hay una fractura, tenemos que tomar radiografías. Nunca tomen una sola incidencia, mínimo hay que pedir 2 incidencias de esa zona. ¿Ya? Una sola incidencia puede hacer de que nos equivoquemos mucho. Con 2 incidencias, mínimamente podemos hacer un diagnóstico más o menos certero. Entonces, pero las radiografías, pues, si el paciente hay que reanimarlo o está sangrando activamente, no la vamos a hacer, ¿no? Eso es parte de la evaluación secundaria, ¿no? Obviamente. Ahora, si es que no se sospecha como causa de shock, claro, porque de repente está chocándose el paciente y nosotros debemos tomar una radiografía de pelvis para ver si hay una pelvis inestable y un posible sangrado del sistema venoso, como ya mencionamos. ¿Qué cosas son importantes en la historia clínica? Obviamente el mecanismo de la lesión. El mecanismo de la lesión implica pues cómo sucedió el accidente, qué fuerzas actuaron sobre ese cuerpo, sobre ese organismo, ¿no? Es importante saber eso y es importante saber si el mecanismo de la lesión fue un traumatismo de alta energía o de baja energía, ¿no? Alta energía implica pues todo lo que estamos mencionando. De baja energía es una contusión probablemente y nada más, ¿no? Por eso es importante consignar eso. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué pasó? El medio ambiente también es, por supuesto, importante, ¿no? Hay fracturas expuestas que se contaminan muchas veces en sitios especiales, como por ejemplo, podría ser un establo, ¿no? Donde hay heces de animales, ¿no? Que implicaría un tratamiento antibiótico particular y distinto a lo que nosotros usualmente empleamos. El medio ambiente, frío excesivo, calor excesivo, quemaduras, etc. Todo eso es importante. Por supuesto que tenemos que ver los estados previos y los factores predisponentes. Claro, las comorbilidades del paciente. No es igual un paciente anciano que un niño, no es igual un paciente inmunocompetente que un inmunocomprometido, un diabético, etcétera. ¿No es cierto? Fundamental para la historia clínica. Claro, hay que tomar también algunos datos sobre lo que sucedió, ¿no? Fuera del hospital, atención prehospitalaria. ¿Le pusieron torniquete? ¿No le pusieron torniquete? ¿Redujeron una luxación probablemente ahí? ¿Traccionó el paramédico y redujo una luxación? No lo sabemos. Todo eso tenemos que preguntar y consignarlo en la historia clínica, ¿ya? Para averiguar el mecanismo de la lesión, muchas veces el paciente no lo puede consignar, el paciente no está en condiciones de dar información adecuada, los testigos son importantes, ¿no? La ubicación del paciente antes y después del evento, obviamente, puede haber salido proyectado luego de un incidente de tráfico, ¿no? Despedido y aventado hacia algún sitio. Los daños materiales hay que consignarlos, claro. Si el carro está íntegro, probablemente el paciente también no tiene muchas lesiones. Si el carro está destrozado, entonces probablemente el paciente tenga daños mayores, ¿no? Es importante también consignar si es que ha habido una precipitación. Una precipitación significa una caída de altura, ¿no? El paciente cae de altura, nosotros ya sabemos que hay lesiones típicas por precipitación. Cae de pie, fractura de calcáneo, fracturas de columna, etcétera, ¿no? El plafón tibial también, que es la articulación distal de la tibia, son lesiones típicas de precipitaciones y caídas paradas. La atricción, por supuesto, o el aplastamiento, ya hablamos de eso, ¿no? Las atricciones provocan, pues, necrosis muscular. Si han habido explosiones, por supuesto, ¿no? Eso es una cosa importante. Nosotros hemos recibido fracturas expuestas por explosivos muchas veces, ¿no? Y es una característica especial. Muchas veces hay cuerpos extraños múltiples, esquirlas, ¿no? Daños en los ojos también y en otras partes. Entonces, todos esos datos son importantes averiguarlos, consignarlos en la historia clínica.
El ambiente, ¿no? Acá está el ambiente, ¿no? Un establo, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes que han tenido lesiones, por ejemplo, por una patada de un caballo, ¿no? Una patada, lo pisa un toro, algo de eso. Se da frecuentemente. En provincias recibimos ese tipo de pacientes, ¿no? Una fractura expuesta en un ambiente contaminado, ¿no? Temperaturas extremas, cuerpos extraños en la escena, fuentes de contaminación, pacientes que han tenido estas lesiones en el mar, en el río, en aguas contaminadas. Todo eso es importante consignar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tratamos las fracturas expuestas normalmente con una cefalosporina de primera generación, una fractura expuesta de tercer grado, por ejemplo, una cefalosporina de primera generación y un aminoglucósido, en un ambiente como estos tenemos que agregar penicilina de todas maneras. O una tricción también agregamos penicilina. Entonces damos un tratamiento de más amplio espectro de acuerdo al ambiente o a la contaminación a que estuvo expuesta la herida, ¿no? Estado previo a la lesión y factores predisponentes, por supuesto, ¿no? Esos los antecedentes, ¿no? La actividad del paciente. Hay pacientes que tienen lesiones musculoesqueléticas relacionadas a sus actividades, artrosis debido, ¿no? a cierta ocupación, cierta labor en el trabajo. El consumo de drogas es sumamente importante. Las comorbilidades, ya hablamos, y las lesiones musculoesqueléticas previas, obviamente porque si no, vamos a consignar como una cosa reciente algo que ya fue, o es una secuela o es una lesión antigua, ¿no? Entonces, las observaciones y la atención prehospitalaria. ¿En qué momento fue la lesión? El paciente llega. ¿Hace cuánto rato sucedió esto? Puede haber sido inmediato. De repente no tiene mucho aumento de volumen, pero a medida que pasa el tiempo van a ver cómo se va hinchando la zona afectada, ¿no? Si tiene un par de horas, ustedes ya pueden ver un aumento de volumen que generalmente ya no va a aumentar. Es importante el momento de la lesión. Los retrasos en llegar. ¿Por qué? Porque se transportó de una zona accidentada, una zona muy lejana. ¿En qué posición encontraron al paciente? Si en ese lugar hubo sangrado, ¿no? Llega el paciente, tú dices, pero no ha sangrado. Pero en el lugar del accidente probablemente ha habido un sangrado profuso y el paciente está chocado. La contaminación de las lesiones y el mecanismo de la lesión. Ya dijimos, ¿no? El mecanismo de la lesión incluye el tipo de traumatismo, si es de baja o de alta energía. Alta energía implica, repito, lesiones en las partes blandas, además de la fractura, y probablemente que tenga lesiones en otras zonas. Politraumatizado, ¿no? La función motora o sensorial de la extremidad, por supuesto. El paciente puede no mover la extremidad por dolor, por una fractura, o puede tener una lesión neurológica también, o de columna, ¿no? El retraso en la extricación y en el transporte. Extricación es la liberación, en este caso, en esta foto la pueden ver, el paciente está atrapado entre los fierros retorcidos. La extricación consiste en retirarlo de este carro, ¿no? Entonces, el retraso en la extricación muchas veces se da porque es difícil sacarlo, ¿no? En cierta ocasión, en una guardia nocturna, fuimos a un accidente de tráfico de dos camiones y el chofer estaba atrapado. Y me llevaron a mí porque decían si no lo podían sacar, teníamos que amputarlo ahí en ese sitio. Imagínense, ¿no? Bueno, los bomberos colocaron unas especies de gatas, etcétera, expansores, etcétera, y lograron sacar al paciente. Felizmente no fue necesario amputarlo, ¿no? Pero para que vean que esa extricación muchas veces es problemática. Mucho tiempo el paciente permanece ahí hasta que se logra retirarlo y el paciente tiene una compresión, ¿no? Por eso no se lo puede sacar, está comprimido, está triccionado y, por supuesto, mayor posibilidad de necrosis muscular por el aplastamiento. Cambios del estado de la extremidad ante la inmovilización y la transferencia. Si ustedes ven un paciente que llega con una deformidad evidente y ven un pie cianótico, pueden sospechar de una lesión arterial, claro que sí. Pero usualmente nosotros cuando alineamos la extremidad, el pie se pone rosado. ¿Qué sucedió? Que simplemente estaba comprimido o estaba acodada la arteria y no circulaba bien la sangre. Al nosotros traccionar la extremidad y alinearla, muchas veces el pie inmediatamente se pone rosado. Entonces todo eso hay que considerar, ¿no? El estado de la extremidad
cuando llega deformado y después de la inmovilización. Tenemos que saber si alguien redujo una luxación, ¿no? Muchas veces traccionan y logran reducir una luxación de codo, de hombro, etcétera, ¿no? Entonces, esos procedimientos realizados, el torniquete o algún fármaco que le hayan colocado al paciente, es importante consignar en la historia clínica. El examen físico cuando el paciente llega, ¿no? Siempre llega el interno de cirugía por un paciente, un accidente de tráfico, llevando las radiografías. Antes era así, llevaban las radiografías en físico, porque ahora las radiografías están en el sistema, en la computadora. Llegaba el interno y decía, doctor, este es el paciente que ha tenido el accidente de tránsito. Ahí están las radiografías. Uno le pregunta, ¿has examinado al paciente? Sí, he examinado. Es importante examinarlo, ¿por qué? Porque yo tengo que tomar las radiografías donde le duele, pues, ¿no? Vamos a ver a tu paciente. Y el paciente está totalmente vestido. ¿Cómo puedes examinar a un paciente si está con ropa, no? Por eso, retirar la ropa para el examen, un examen completo. Identificar lesiones que amenazan la vida, ya lo dijimos, identificar lesiones de los miembros y una reevaluación continua. Claro, una fractura el paciente está hinchado, el pie está rosado, pero resulta que comienza a ser un síndrome compartimental, el paciente comienza a tener dolor intenso, aumento de volumen, atención, frialdad, cianosis en el pie. Eso es un síndrome compartimental que tenemos que resolver inmediatamente. Por eso la reevaluación, se tiene que reevaluar de manera permanente el paciente. Deformidades, acá dice, luxación de la articulación comunes, ¿no? Claro. Nosotros vemos luxaciones a cada rato. ¿Por qué pondrán hombro acá? Porque hombro es la articulación más móvil del organismo y por lo tanto es la articulación que más se luxa. Será por eso que la han colocado primero, ¿no? Las luxaciones de hombro y todas las luxaciones que podemos ver. Las luxaciones de rodillas son graves. Muchas veces hay lesión vascular. Bueno, eso lo hablaremos cuando llevemos traumatología. La evaluación entonces al examen clínico consiste en mirar, hablar con el paciente, palpar cada extremidad, palpar la zona de dolor y tomar una radiografía en consecuencia. No es igual una radiografía de muñeca que una radiografía de mano. Y ustedes para eso tienen que haber examinado. ¿Dónde duele? Palpan. Ahí duele, ahí se toma la radiografía. Una radiografía, la repito, de mano no es lo mismo que una radiografía de muñeca. No es lo mismo una radiografía de pie que una radiografía de tobillo. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental, examinar previo retiro de la ropa. Por supuesto que tenemos la piel, lesiones de la piel, podemos ver escoriaciones, ¿no? Podemos ver heridas penetrantes, podemos ver quemaduras, etc. La función neuromuscular, ¿no? La sensibilidad y la motricidad, generalmente estos nervios son mixtos, dan sensibilidad y son motores también, ¿no? El estado circulatorio, ya vimos cómo evaluar. El sistema ligamentario, ese es otro tema. En rodilla, por ejemplo, evaluar los ligamentos de rodilla se verán posteriormente en el curso de traumatología. ¿Qué cosa vemos acá? Una luxación del tobillo, ¿no es cierto? Este paciente, luxado así como está, algunas veces los hemos recibido inmovilizados con una férula de yeso, pero no han reducido la luxación. Pésimo. Esto hay que reducirlo, hay que traccionar el pie y reducir. Ustedes ven acá una deformidad marcada donde estoy señalando con la flecha. Es el malleolo interno que prácticamente ha querido exponerse. Esta presión ósea sobre esta zona, si no se resuelve rápido, va a ocasionar una necrosis de esta piel, una escara. Muchas veces ha sucedido. Entonces, a este paciente hay que explicarle, decirle que colabore, porque esto duele, ¿no es cierto? Y nosotros traccionamos el pie y tratamos de hacer la reducción. Alineamos y colocamos una férula de yeso. Es lo que usualmente hacemos en emergencia. Las luxaciones son emergencias, se tienen que resolver de manera inmediata. La evaluación circulatoria, ya hablamos de los pulsos periféricos, tenemos que evaluar el llenado capilar. Recuerden el llenado capilar cómo se encuentra, ¿no? El lecho unguial, ¿no es cierto? Menos de 2 segundos, es lo normal. Puede haber discrepancia en los pulsos, diferencia de un pulso en una extremidad en otra, frialdad, palidez, cianosis.
Cuando hay parestesias debido a un problema vascular, ya significa que es un problema no muy reciente. Parestesias, anestesias, ya es un síndrome compartimental, por ejemplo, que tiene ciertas horas de evolución. El hematoma en expansión es importante. Evaluar un hematoma, puedes comenzar a aumentar de volumen, ¿no? Disecar partes blandas, como ya mencionamos, o una hemorragia pulsátil, ¿no? A veces hay pseudoaneurismas. Entonces, en esta foto, ¿qué cosa ven? Es obvio, ¿no? Hay un pie cianótico y el otro pie está rosado, ¿no? Eso es importante evaluar. Esto es probablemente una lesión vascular, pues. Y las fracturas expuestas, ¿no? Fracturas expuestas, o sea, el foco de la fractura tiene comunicación con el exterior, ¿no es cierto? Claro. Entonces, las lesiones en las partes blandas, ¿no? Son sumamente importantes, pues, porque el hueso no se va a reparar de manera adecuada si es que no tiene cobertura, irrigación de las partes blandas. Cuando no hay no hay una buena cobertura, no hay partes blandas, la fractura no va a evolucionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, las lesiones en partes blandas y en el hueso son proporcionales a la energía aplicada, por supuesto. Las fracturas de alta energía con fracturas expuestas de este tipo son fracturas complejas, o sea, no es un trazo simple. Muchas veces hay conminución, muchos fragmentos de hueso, ¿no? La herida es amplia, hay fracturas expuestas que luego de hacer el desbridamiento, porque la piel está necrótica, quedan descubiertos. Un hueso descubierto, o sea que no tiene cobertura, se va a necrosar, se va a infectar y es un problema. Tenemos que hacer otro tipo de procedimientos, ya colgajos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, es sumamente importante saber de que esta fractura ha sido por alta energía y que muchos de estos tejidos que ahorita vemos, esta piel que la vemos que aparentemente está en buen estado, después se van a necrosar. Obviamente, estas fracturas se infectan mucho más que una fractura simple, ¿no? Por lo tanto, como no tienen cobertura, también la consolidación se va a retardar, va a tener un retardo de la consolidación o una pseudoartrosis. Y el paciente va a quedar con limitación funcional muchas veces. Todo eso es lo que tenemos que evaluar nosotros en este tipo de fracturas para evitar que suceda. Este es un caso de un paciente que llevó en una de mis guardias, ustedes lo ven, es un paciente trabajador, tiene borceguíes, miren ustedes, en la empresa, un camión, el camión de la empresa lo atropella y la llanta posterior pasa por su pierna, miren las heridas amplias, ¿no? Así vino él envuelto en con este trapito a modo de torniquete, ¿no es cierto? Esto es una fractura expuesta de tercer grado, B fue en este caso. Bueno, y esa es una clasificación, la clasificación de Bustillo, ¿no? Así como existen fracturas expuestas, existen cuando está afectada la articulación, es una luxofractura expuesta. Esta evaluación está en manos de nosotros, los traumatólogos, ¿no? ¿En qué consiste la limpieza quirúrgica? Básicamente, y para resumir, el paciente llega, lo lavamos con cloruro de sodio según la tolerancia, retirando lo más grande, colocamos un apósito estéril, colocamos una inmovilización con una férula y por supuesto que lo preparamos para ir a sala de operaciones. Antes de las 6 horas, después de las 6 horas esto ya se considera infectado, ¿no? Si esto está contaminado, luego de 6 horas ya se considera infectado. Entonces, antes de las 6 horas tenemos que entrar a sala, ¿no? Previamente ya se le canalizó, se le ha puesto antibióticos. ¿Qué antibióticos utilizamos? Según la clasificación de Bustillo-Anderson, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué antibióticos damos según el grado de exposición de la fractura? Según la clasificación. Tenemos que lavar, hacer un desbridamiento del tejido desvitalizado, como ya dijimos. Tenemos que darle estabilidad. Usualmente, idealmente con un fijador externo. Esta es la clasificación de Bustillo de las fracturas expuestas, ya después lo pueden revisar. Primer grado, segundo grado, generalmente son de baja energía. Las fracturas expuestas de tercer grado son de alta energía, son las importantes. Las A tienen cobertura, o sea, podemos cubrir la fractura con partes blandas. La B no tiene cobertura de partes blandas. Y la C implica una lesión arterial o neurológica o nerviosa que requiere una reparación para que sea viable. Una fractura de fémur, por ejemplo, con lesión de la arteria femoral. Si no se repara esa arteria femoral, eso va a terminar en una amputación, obviamente, ¿no? Entonces, esa es una fractura expuesta de tercer grado C.
El paciente que vimos en la foto, cuando entramos a sala de operaciones a limpiar, una gran inestabilidad, estabilizamos la fractura con pequeños clavos de Kirchner, el peroné estaba fracturado segmentariamente y estaba luxado arriba en la articulación tibio-peronea, y acá vemos una placa, era un paciente que antes nosotros habíamos operado hacía años y volvió a accidentarse, y esto es más o menos un fijador externo, que es lo que se coloca, como un control de daños. Y vemos que después, donde aparentemente, inicialmente la piel aparentemente estaba bien, vemos cómo comienza a necrosarse. Y esto ha sido producto del aplastamiento que sufrió por el camión. ¿Ok? Entonces, estas fracturas usualmente uno tiende a pensar de que las lesiones son menores de las que realmente son. Después, en la evolución se ve cómo se comienza a necrosar el músculo, cómo se comienza a necrosar la piel, o se puede infectar, etcétera, ¿no? Entonces uno subestima las lesiones al inicio. El síndrome compartimental es importante considerar, ¿ya? El aumento de la presión a tensión, aumento en los 4 compartimientos de la presión, produce isquemia distal, y eso, si es que no se resuelve, si que no se resuelve, va a necrosar tejidos, ¿no? Y esos tejidos van a quedar en un estado, si es que no se infectan, va a quedar como alguien dijo por ahí, es una pierna de palo, simplemente le queda, sin movilidad, sin sensibilidad, con los músculos atrofiados, etcétera, ¿no? Eso se llama el síndrome isquémico de Bollmann. Entonces, cuando aumenta la presión intracompartimental, pasa de ciertos niveles, algunos hablan de 30 milímetros de mercurio, cuando uno mide la presión intracompartimental, entonces eso es un síndrome compartimental. Hay que hacer tratamiento quirúrgico de emergencia, y eso consiste en hacer una fasciotomía. Entonces, el diagnóstico es clínico. Esto es lo que se consigna generalmente como un síndrome compartimental, y es importante saber de que el paciente, una vez inmovilizado con una fractura, debería tener un alivio significativo del dolor. Pero si el paciente no alivia el dolor y comienza a tener un dolor desproporcionado, entonces sospechamos de un síndrome compartimental. La isquemia produce dolor, pues, ¿no? Otro signo clínico importante, estiramos los músculos. Si es el pie, por ejemplo, llevamos los pies hacia arriba, y ese estiramiento, esa elongación del músculo va a producir dolor intenso. El aumento de volumen generalmente es un aumento de volumen a tensión. Uno toca y está duro, no se hunde, es un aumento de volumen a tensión. Alguien lo compara con una pelota inflada hacia el palo, ¿no? Bien dura. Parestesias o manifestaciones neurológicas, ¿no? Anestesia, por ejemplo, ya no es una cuestión tan reciente. Eso se presenta tardíamente, ¿ya? Entonces, es importante hacer el diagnóstico clínico, es una emergencia, y lo que tenemos que hacer es una fasciotomía. En la pierna tenemos 4 compartimientos que son típicos y conocidos. En antebrazo existen otros tantos. No vamos a revisar esto, pero mediante 2 incisiones se liberan y se corta la aponeurosis de los 4 compartimentos. Esto es una fasciotomía de ese paciente que vimos. Como verán ustedes, hay hematoma, hay necrosis muscular ya en este paciente, y al hacer esto, al hacer la fasciotomía, cortar las fascias, estamos disminuyendo la presión intracompartimental y estamos salvando la pierna del paciente. Posteriormente esto se cierra ya. A veces se cierra en tercera intención, a veces es necesario injertos. Bueno, pero simplemente al hacer esto restituimos la circulación distal y salvamos al paciente de ser amputado. Seguimos con el examen físico. Tenemos que ver las contusiones, laceraciones, lesiones articulares, ligamentarias, las fracturas, etcétera, ¿no? En este caso estamos viendo una fractura del húmero distal, ¿no? Es una fractura de la paleta humeral. Obviamente esto conlleva una deformidad importante en el codo del paciente, un aumento de volumen marcado. Puede tener lesiones neurológicas, ¿no? Por acá pasa, pues, puede tener lesiones del nervio cubital, básicamente. La inmovilización, hablamos de la inmovilización, es importante. En un miembro superior, un cabestrillo, inmovilizador de hombro, etcétera, ¿no? Podemos poner férulas de yeso,
creo que con mi grupo. Chicos, ¿ya pusimos férulas en emergencia? Chicos, mi grupo. ¿No hay nadie en mi grupo? ¿Puede alguien responderme? ¿Hay alguien presente? ¿Está escuchando? Sí, Sí, doctor. sí se lo escucha, doctor. Ok. ¿Ven en esta foto? Esta es una fractura bilateral de fémur. Esta es una tracción de partes blandas o tracción cutánea, ¿no? Se tracciona una cuerda hacia una polea y hay un peso hacia abajo. Esa tracción es la inmovilización para fracturas de fémur o fracturas de cadera. Ya hablamos de la inmovilización, las funciones de la inmovilización y las ventajas. El control del dolor, inmovilizando. Eso alivia bastante el dolor. Si es una luxación hay que reducirla. Por supuesto podemos dar analgésicos y siempre prestar atención a un probable síndrome compartimental. En esta fotito vemos una luxación glenumeral. Es una luxación de hombro, acá vemos la glena y vemos que la cabeza, en este caso, está abajo y adelante. Es la típica luxación de hombro, la más frecuente, antero-inferior. Y como la cabeza salió de esta zona, vemos la protrusión del acromio, el típico signo de la charretera, que nos sirve para identificar a las luxaciones de hombro antes de tomar la radiografía. Les repito, las luxaciones se deben reducir como una emergencia. Es una emergencia. Esta luxación así luxada, con el hombro bien luxado, así luxado, digo, ocasiona mucho dolor al paciente. Una vez reducida la fractura, el paciente a veces se queda dormido. Disculpe que le esté interrumpiendo. Falta un minuto para que finalice la reunión. Ahorita le voy a enviar otro link. ¿Así? Sí. Ya. Ya, Sí, de una doctor. vez envíame el link. Otra vez, salgo de acá, ¿ya? Sí, doctor.